cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia. Denunciamos el uso de imagen del doctor Luis Larrea en publicaciones de venta de un fármaco para las enfermedades articulares. No se deje estafar con falsedades que solo buscan dañar la imagen del presidente del Colegio Médico de Bolivia. Nosotros lo que queremos pedir a la población es que no se dejen engañar con estas falsas noticias que están apareciendo en las redes sociales. El Colegio Médico deslinda toda la responsabilidad en estos grupos y vamos a pedir a la policía que se haga cargo para sancionar a estas personas que manejan y que se den con los culpables que están queriendo mellar la imagen del Colegio Médico Nacional. No se deje engañar. Gente malintencionada está usando la imagen del doctor Luis Larrea. Reuniendo, reeducando, con la cascada estoy reciclando. Bolivia es nuestro hogar. Grandes y chicos la tenemos que cuidar. Con la cascada vamos a juntar las botellas para no contaminar. Marca la línea o escríbenos al WhatsApp. Con la cascada todos vamos a reciclar. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar con el WhatsApp. 680039901. Hay que marcar con la cascada, reciclar todos marcando. Reciclemos con la cascada, orgullosamente boliviana. Con la cascada voy a reciclar. Diomed, especialidades odontológicas, un equipo de profesionales que logra lo mejor de las sonrisas, donde se trabaja con la última tecnología y los métodos más eficaces para lograr una boca sana. Nos encontramos en pleno centro de la ciudad, Avenida 20 de Octubre, número 376, Edificio Los Cedros. Contactos al 290-1417, WhatsApp 719-44-196. Estamos en las redes sociales. Diomed, especialidades odontológicas, es galardón andino a la excelencia. La Paz, Bolivia.
Bienvenidos, querida hermosa familia boliviana. Esta es una nueva edición de su programa dedicado a la salud de todos los miembros de la familia, Doctor TV. Mi nombre es Penélope Michel, soy médico neurólogo y en esta oportunidad quiero que se queden con nosotros los siguientes minutos, ya que como cada edición tocamos temas muy importantes para cada uno de ustedes y alrededor de toda su familia. El día de hoy vamos a hablar acerca de todos estos temas que hemos ido abarcando poco a poco respecto a lo que es la salud mental, un tema que a veces no lo tomamos muy en cuenta, tal vez porque no está muy arraigado a nuestros conocimientos, tal vez le tenemos miedo o por falta de información muchas veces, pero son temas realmente importantes. Esta noche para este tema hemos invitado al doctor Álvaro Stephen Michel, quien es médico psiquiatra. ¿Y qué vamos a tratar el día de hoy? Vamos a tratar esos episodios realmente importantes, realmente muy difíciles incluso de pasar, tanto para el paciente como para las personas que le rodean, la familia, los amigos, entre otros. Estos episodios, ¿qué son? Son los que alguna vez han debido escuchar, lo que son las crisis de pánico o tal vez las crisis de angustia, esas crisis de ansiedad. ¿Qué son estas crisis, estos episodios que se presentan? Para esto, hoy vamos a hablar con el doctor y él nos va a ir resolviendo cada una de esas dudas. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias doctora por la invitación nuevamente, muy contento de poder compartir, ¿no?, con la población todos estos conocimientos de una forma clara, que se pueda entender y que de alguna manera pueda facilitar su mejoría, ¿no? Todas estas personas que, como bien decía, tienen problemas de ansiedad, problemas de crisis de pánico, crisis de angustia. Y bueno, el denominante común para todo esto es el miedo, ¿no? El miedo y la ansiedad. Entonces es algo que todos hemos podido experimentar a lo largo de nuestra vida, pero a veces se vuelve un problema. Entonces es importante que sepamos identificarlo y que sepamos que hay una solución y se puede tratar esto. Perfecto, doctor. Entonces, ya para que en casita estén interiorizándose en este tipo de problemas que nos afecta en realidad a todos, ¿qué es el miedo? ¿En qué momento este miedo se vuelve ansiedad? ¿Es lo mismo las crisis de angustia, la crisis de ansiedad, esas crisis de pánico que a veces se escucha mucho por los medios de comunicación, las redes sociales? ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿Cuál es el punto de corte tal vez para diferenciarlas? Bueno, el miedo es básicamente una emoción que todos tenemos, todos los humanos nacemos con este repertorio de emociones, ¿no? Entre ellas la alegría, la tristeza, la rabia y el miedo. El miedo se define como una emoción que surge ante una amenaza, y esta amenaza puede ser tanto real como imaginaria, es decir, un estímulo externo que nos amenace de alguna manera, como puede ser un atraco o estar en un lugar oscuro o, por ejemplo, subirse a un lugar muy alto y ese miedo de caerse. Esas son amenazas, digamos, reales, están ahí en el ambiente, o algún animal, ¿no? Un perro que está ladrando mucho, nos genera miedo. En cambio, la ansiedad es algo que de alguna manera parte de ahí, pero la diferencia del miedo es que es algo que nos genera anticiparnos a una situación. No estamos viviendo precisamente una amenaza en ese momento, sino que nos adelantamos. Por ejemplo, es que si voy por ahí puede aparecer un perro. Es que si me subo a la escalera me puedo caer. Entonces estamos anticipando una posible consecuencia negativa, ya sea tanto para nuestra salud física, ya sean caídas, golpes, accidentes, asaltos, o a nuestra salud mental, a nuestra integridad mental. Por ejemplo, es que si hago esto, por ahí no les gusta y se van a burlar de mí, ¿no? O si digo tal cosa, pueden creer que soy tonto y ya no me van a llamar, o no van a estar conformes conmigo, y eso nos genera miedo, nos genera culpa, nos genera vergüenza. Entonces, esa ansiedad, esa anticipación ante algún evento que nos puede dañar, esa es la diferencia entre el miedo y la ansiedad. De alguna manera, esto también tiene mucho que ver con lo que es el estrés. El estrés es una respuesta natural que todos los humanos tenemos, que sin embargo no ha cambiado desde nuestros antepasados, llamémosle los primeros homínidos, ¿no?, que vivían en la tierra, los hombres primitivos.
Esta respuesta de estrés, por ejemplo, se daba cuando había un grupo, no sé, de cazadores y tenían que enfrentarse a una fiera, a un animal muy grande, y había esta respuesta, sobre todo física, ante un estímulo, ¿no? Entonces venía el león, el tigre, el mamut, y ante ese estímulo el cuerpo reacciona. ¿Y cómo reacciona? Nuestro cerebro manda señales al resto del cuerpo y esas señales, por ejemplo, nos permiten prepararnos para esa respuesta, ya sea pelear o huir. Entonces, si vamos tanto a pelear como huir, necesitamos que nuestro organismo responda a eso. ¿Y cómo va a responder? De muchas maneras y con múltiples sistemas. Por ejemplo, el primero es que va a haber mayor actividad muscular. Necesitamos estar con los músculos como que dispuestos para correr o para pelear. Otra situación es la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la parte cardiocirculatoria, ¿no? Va a haber, el corazón va a latir más rápido porque la sangre tiene que llegar a todo el cuerpo para poder enfrentar o pelear. Después va a haber pero cambios fisiológicos a nivel del metabolismo, va a haber mayor consumo de azúcar, o sea, las reservas de azúcar, que es el combustible de nuestro cuerpo, van a tener que salir, ¿no? Y en eso influye el hígado, el páncreas, también las hormonas suprarrenales, la adrenalina, la noradrenalina, aumentan la presión arterial, hacen que todo el sistema digestivo también se apague, se ponga como en lento. Entonces, todas esos cambios fisiológicos en el cuerpo que servían muy bien para adaptarnos a situaciones en ese entonces, como pelear contra una fiera o una guerra, qué sé yo, actualmente se siguen teniendo. Nosotros humanos ahora en 2022 tenemos las mismas respuestas, nuestro cuerpo responde igualito, pero ya no es ante que vamos a enfrentarnos a un tigre, a un mamut o vamos a una guerra, sino que nuestros mamuts, digamos así, nuestros tigres son el trabajo, las deudas, problemas de pareja, problemas académicos, la situación sociopolítica. Todo eso genera en nuestro organismo las mismas respuestas. Entonces, este estrés, muy relacionado con lo que es la ansiedad, ese miedo, esa aprensión, no, es que va a pasar esto, mejor haré esto, mejor no, y si digo y si no digo, ese miedo igual genera en nuestro cuerpo cambios. Y uno de esos cambios en algunas personas se manifiesta como crisis de pánico, ¿no? El término actual es crisis de pánico, pero a lo largo del tiempo se ha ido conociendo con otros nombres, ¿no? Como crisis de angustia, crisis de ansiedad, que al final van a significar más o menos lo mismo. ¿Cómo se manifiesta una crisis de pánico? Generalmente es súbita, ¿no? Es una respuesta de la conexión mente-cuerpo, entonces comienza rápidamente. Y las personas pueden tener múltiples síntomas o signos que nos van a hablar de que puede estar teniendo una crisis de pánico. Por ejemplo, hiperventilar, ¿no? Empiezan a faltarles el aire, hay una sensación que me voy a ahogar, necesito respirar, necesito salir a un lugar abierto porque si no me voy a ahogar. Sensación de palpitaciones en el corazón, ¿no? Que empieza a latir a 1000 por hora. O algunas personas dicen, tengo como una piedra en el pecho, no me deja respirar, mi corazón me aprieta. Contracturas musculares, calambres, generalmente en el cuello, los hombros, las manos se encogen, dicen los pacientes, ¿no? Es una sensación muy incómoda, se sienten duros. Y eso es lo que decíamos, viene explicándose por esta regulación de todo el cuerpo que necesita que los músculos estén duros, pero en este caso no tienen un beneficio. Después podemos hablar de alteraciones gastrointestinales, ganas de vomitar, mareos, náuseas, sensación también de que no tolero olores, no tolero sabor, no me sienta bien nada, me siento incómodo. Existe también el miedo. El miedo es muy intenso en estas situaciones. ¿Por qué? Porque la persona va a tener miedo a que le esté pasando algo realmente grave que ponga en riesgo su vida. Me voy a morir, es un infarto, me estoy muriendo aquí mismo, ¿no? O me estoy volviendo loco, ya no puedo controlar esta ansiedad, ese temor, junto con estos síntomas físicos. Además de alteraciones como por ejemplo desmayos, ¿no? Muchas personas pierden el conocimiento por algunos instantes, incluso en casos más graves existe esto que se llama disociación. Las personas bajo una crisis de pánico pues empiezan a disociarse. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que su mente se va de su cuerpo y olvidan por completo ese episodio. Dicen, no, yo no me acuerdo, pero te has puesto mal, estabas gritando, estabas llorando, decías que no podías respirar, no sé, no me acuerdo.
la mente se desconectó totalmente, se disoció. Y ese periodo incluso puede durar mucho tiempo, ¿no? Horas, días, entonces en casos más graves. Pero esos son los más típicos, los más comunes. Y yo creo que la importancia de esto radica en que las personas que tienen esto, y muchos no saben que se debe a una crisis de ansiedad, van a los servicios de emergencias con otras demandas. Por ejemplo, creo que tengo un infarto, o me duele mucho la cabeza, o me duele mucho el cuello, estoy duro, no puedo moverme. Y la mayor parte reciben tratamientos que no son los adecuados para esta situación. Es decir, reciben analgésicos, relajantes musculares, vitaminas, ¿no? Muchas veces, el famoso complejo B. Pero en realidad si hacen algo muy por encima, ¿no? Es un pequeño barniz que están dando para aliviar su malestar. El relajante muscular sí les puede ayudar a bajar un poco la contractura, lo mismo los analgésicos, la vitamina B y demás, casi nada. Y muchas veces van repitiendo, ¿no? Esto tienen un día, pasan 2, 3 semanas, vuelven a ir y les dan lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y al final se vuelve un problema cada vez más grande y los pacientes realmente están muy desesperados, ¿no? De no saber qué pueden hacer. Muchas veces estas crisis de pánico se generan en base a una situación muy estresante, muy intensa, no sé, que el jefe les llame la atención, o enterarse que alguien querido ha sufrido un accidente, o decir que han perdido dinero. Cualquier situación puede desencadenar, y otras veces no. Pueden estar tranquilos aparentemente en alguna situación, en la calle, en la casa, con los amigos, y empieza el temor, y las personas empiezan a tener miedo a tener otra vez esta crisis, y muchas veces empiezan a aislarse, empiezan a evitar muchas cosas porque dicen, no, tengo miedo, me puede pasar esto, entonces mejor no lo hago, mejor me quedo en mi casa. Y aquí podemos abrir mucho más ampliamente el abanico de todos los trastornos de ansiedad, que todos comparten ciertas características, pero algunos se van diferenciando, ¿no? Entonces, estas son como las manifestaciones más clásicas de lo que es una crisis de pánico, una crisis de ansiedad también, como se dice. Y al final deteriora mucho la calidad de vida de las personas, ¿no? Evidentemente, y no solo de la persona, sino también de su entorno, tanto familiar, la parte de amigos, la parte laboral, ¿no? Porque es difícil ver a tu amigo, a tu compañero de trabajo que siente que se está infartando cada mes, cada 2, 3 semanas. Es difícil y uno realmente no sabe cómo actuar. El cuerpo no nos miente, y evidentemente, como lo menciona el doctor, muchas veces viene a consulta porque en mi caso, por ejemplo, la parte de neurología, vienen con temblores en las manos, el clásico temblor del ojito, que cada vez que se me estresan o pasa algún evento difícil, empieza a temblar el ojo o la carita, toda la carita, tartamudean, empiezan a trabarse las palabras. Un clásico, se me olvidan cosas, y ese es un miedo mayor porque empiezan a tener el miedo de algunas enfermedades que también son popularizadas, como el Alzheimer, entre comillas, y otras demencias. Y dicen, no, ya tengo algún problema, no me acuerdo nada, no retengo información, no estoy atendiendo de forma adecuada, transpiro mucho, tengo diarreas, después me estriño, me vuelvo a tener diarreas. O sea, el cuerpo no nos miente. Y en estos casos, evidentemente, son como que 20, 30, 50 síntomas, signos que puede tener la persona. Y obviamente uno se asusta más y dice, tengo 20 enfermedades diferentes. Y a veces no se lo aborda de una forma adecuada, obviamente, porque la persona no es que no lo acepta, tal vez no está en esa conciencia, y evidentemente termina haciéndose una endoscopía, termina haciéndose una colonoscopía, tomografías de todo lado, con antibióticos. Entonces eso también perturba más tanto a la persona como a su entorno, ¿no? Entonces sí es muy importante lo que menciona, doctor. No se olviden, estamos con las líneas abiertas al WhatsApp, al 624-05321. Pueden ir ya mandando sus preguntas, sus comentarios, vamos a ir respondiendo cada una de sus dudas. Doctor, un principio del programa mencionó que esta base de la ansiedad se basa en este sentimiento que es el miedo, que si bien es normal, pero de esta forma excesiva, de forma mala, ya se vuelve ansiedad. Al escuchar miedo, las personas tal vez han dicho, el miedo es la fobia, entonces la fobia es la ansiedad, porque han debido igual tener ese conocimiento de que esa fobia es tal vez sinónimo de miedo muchas veces. Entonces, ¿lo podemos tal vez diferenciar solo como algunos datos?
La fobia, sí, en realidad es uno de los varios trastornos dentro del grupo grande de los trastornos de ansiedad, ¿no? Y el más común o los más comunes son las fobias específicas, ¿no? En la que existe un miedo, pero de alguna manera está sobreproporcionado, sobredimensionado a cualquier estímulo, ya sea uno o varios. Llamémosle la sangre, los ratones, los perros, las alturas, y ahí vemos, ¿no?, todos los nombres que podemos tener que siguen de fobia, ¿no? Aracnofobia, acrofobia. Entonces, este miedo, de alguna manera, se vuelve muy, muy, muy disfuncional para la vida de esa persona. En realidad, evita hacer cosas por ese temor. El solo hecho de recordar o pensar o que alguien mencione, ni siquiera frente a un estímulo, digamos uno que tiene fobia a los ratones, ni siquiera la situación de ver al ratón, sino, mira un ratón allá, se pueden descompensar muy mal, ¿no? Y pueden tener una crisis de pánico también. Entonces, las fobias sí son una parte de un trastorno, pero ya es un diagnóstico como tal. Tener miedo es normal, tener una fobia no. Entonces, cuando el temor se vuelve totalmente desproporcionado, entonces hablamos de una fobia, ¿no? Y algo que mencionaba doctor es muy importante, ¿no? Esto de los síntomas. La concentración, también la irritabilidad, ¿no? Y otro de esos trastornos es la ansiedad generalizada, ¿no? La ansiedad generalizada es un patrón constante de aprehensión, de ansiedad aprensiva, de temor, de que algo malo va a pasar, de que no estoy seguro con nada, tengo que hacer esto y el otro, me preocupo por miles de cosas, los hijos, el dinero, el clima, la política, el fútbol, y todo me causa malestar, todo me pone ansioso, me preocupa. Y algo que tiene que ver mucho con esto es la intolerancia que tienen las personas con ansiedad a la incertidumbre, a la capacidad, o sea, a la no capacidad de controlar las cosas, es decir, si eso no puedo, entonces mejor lo dejo. Si no puedo controlarlo, si no está en mi vida todo organizadito y todo bien y no hay sorpresas, bien, pero si hay algo, un cabito suelto, ya me empiezo a preocupar. No, y si sale mal, y si me dicen, y si no me dicen, y si hago, y si no hago. Y esa aprehensión constante hace que las personas no se puedan relajar, ¿no? No pueden decir, ya, hoy día es mi día de relax, voy a estar todo el día en la cama, voy a ver tele. No, es imposible. Hasta viendo tele, hasta en el cine, hasta con los amigos, y están pensando, no, es que si esto, y si no, y si sí. Entonces, esa incapacidad de relajarse también es muy importante, ¿no? Y esto se acompaña, como decía, a cambios en la concentración, me estoy olvidando de todo, no le presto atención a nada. Y es esperable, porque si nuestra mente está enfocada en estos problemas, dejamos de captar lo que está alrededor nuestro. Nos dicen, vas a hacer tal cosa. ¿Qué? No te entendí. Es que te estás pensando en mis problemas, en qué me dirán, en cómo voy a solucionar eso, ¿no? Entonces, las faltas en la concentración. Es importante mencionar que la ansiedad generalizada requiere un tiempo para su diagnóstico. No es algo que dura una semana. Mínimo tienen que ser 6 meses, pero estas personas generalmente para el diagnóstico pues lo llevan casi toda su vida, ¿no? Y es algo bien importante y bien frecuente. Cuando preguntamos, ¿hace cuánto tiene esto? Me dicen generalmente 6 meses, 1 año, pero yo siempre he sido nervioso, ¿no? Siempre he sido preocupona, me dicen. Y eso es algo que también tiene mucho que ver en la génesis de estos trastornos, ¿no? En el origen. No solamente está la parte biológica, ¿no? Que podemos ver alteraciones en lo que es el sistema límbico y las conexiones con el lóbulo frontal, ¿no? Es decir, el sistema límbico, que es el que maneja las emociones, y el frontal, que es el que maneja la conducta voluntaria y la conducta racional. Es como que hay un cortecito y prevalece lo límbico, y por eso me preocupo y no puedo hacer caso a lo que mis sentidos me están mostrando, de que la realidad no es así, tranquilo, no, es que es emoción, miedo. Entonces, aparte de eso, también existen, algunos autores han hablado de lo que es la personalidad ansiosa, es decir, una forma de llevarse con los demás, de interpretar el mundo, de tener conductas, sentimientos y pensamientos que dan lugar a eso, ¿no? Es una personalidad ansiosa, y eso tiene mucho que ver con la crianza, los compañeros, la manera en la que han aprendido cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces hablamos también de eso. Tenemos con la ansiedad generalizada, que la hemos tocado, las fobias.
También hablamos de la fobia social, que es aparte, ¿no? La fobia social es ese temor, esa incomodidad muy fuerte que sienten las personas para entablar contacto social, presentarse, decir su nombre, dar un discurso, conocer gente nueva en una fiesta o estar en un lugar con mucha gente y que de pronto hay alguien que le haga una interacción y no sabe cómo responder, ese miedo cuando les presentan a alguien, ¿no? Y se quedan ahí como que callados. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Y qué ha pasado? Como colgado, no es que está pensando, es que ¿qué le voy a decir? Por ahí le digo esto y piensa que soy muy atrevido. Y si no, por ahí piensa que soy un miedoso. Y hasta pensar eso, la otra persona dice, bueno, chao, ¿no? Entonces, eso, y la verdad eso genera mucho malestar en las personas. Eso también es otro de los trastornos que están dentro de la ansiedad. Y otro muy importante, ¿no? Dentro de los trastornos de pánico hay un trastorno de pánico como tal, muy aparte de los otros. Las crisis de pánico pueden acompañar a cualquiera de estos, a la ansiedad generalizada, a las fobias, a la fobia social, y también existir como enfermedad aparte. No tienen ansiedad generalizada, pero tienen crisis de pánico cualquier rato. Y muchas veces se asocia también a lo que es la agorafobia. ¿Qué es la agorafobia? No está dentro de las fobias específicas. La agorafobia es algo más amplio. Es el temor a estar en situaciones que puedan ser un riesgo y que no pueda tener ayuda. Por ejemplo, personas que tienen temor a subirse al transporte público, porque pues si no, es que por ahí me accidento y nadie me ayuda, o por ahí me da mi crisis justo en el minibús y nadie me va a dar bola y me van a botar. Y esto puede ser incluso muy, muy fuerte y las personas hasta dejan de salir de la casa por el temor a que algo pase. No, es que es época, hay mucho maleante en la calle, mejor me quedo, no hago nada. Entonces, esa agorafobia, ese temor a estar en lugares abiertos, me puede dar mi crisis, me puede pasar algo y nadie me va a ayudar, también está muy relacionado con las crisis de pánico, ¿no? Entonces, como podemos ver, hay una amplia gama de estas manifestaciones de la ansiedad. Es muy bueno aprender todo esto porque es muy frecuente. Es muy frecuente más tal vez de lo que uno puede pensar. Y causas, ¿es genético? ¿Hay algún factor genético? No tiene nada que ver tal vez que mi mamá, mi papá, algún abuelo, tío, etcétera, haya tenido esto, tenga. Trastornos, mencionaba el tipo de crianza y demás, tal vez algún trauma, entre comillas, en la infancia o a qué se podría deber, o algún golpe en la cabeza, etcétera, porque se debe estar preguntando, ¿y qué me ha causado esto? Es interesante esa pregunta, es muy, muy, muy multifactorial la ansiedad, ¿no? Existen casos en los que sí hay cierta tendencia familiar a tener ciertos patrones, y eso no solamente se explica por lo genético, sino también por, como decía, por el modo de relación que hay en la familia. Entonces es como se dice, ¿no? O sea, mi papá era ansioso, mi abuelo era ansioso, mi bisabuelo era ansioso, yo también soy ansioso, pero no es tanto por los genes, sino porque han estado bajo los mismos patrones de crianza tal vez por muchos años. Pero sí existe evidencia de que en una pequeña medida influyen los genes. No es del todo, pero sí. Ahora, muy, muy importante lo que menciona. Existen también trastornos de ansiedad secundarios a enfermedades médicas. Por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos, demencias, accidentes vasculocerebrales. Esto se ve mucho en personas mayorcitas, ¿no? Que nunca han tenido ansiedad, nunca han sido ansiosas, pero después de un ABC empiezan con mucho, mucho temor, mucho miedo a todo, temor a estar solas. Y eso, por ejemplo, es un trastorno. El trastorno de ansiedad por separación se ve en niños, pero en personas adultas que tienen estas secuelas se ve también ese temor no quiero que me dejen sola, ¿no? Dicen las personas mayorcitas, ¿no? Entonces eso también se puede ver. Existen también enfermedades como el hipertiroidismo, ¿no? Cuando las hormonas tiroideas están aumentadas, hay un exceso de esta hormona, pues existe también episodios de ansiedad importantes. Las personas están como que muy aceleradas, pero también están nerviosas, y esto y el otro, están como que con el tanque lleno, ¿no? De gasolina. Entonces, eso es una enfermedad que puede causar ansiedad.
Otra situación es las sustancias, ¿no? Las sustancias estimulantes principalmente. Y en nuestro medio pues tenemos acceso a muchas de ellas, como por ejemplo la cafeína en exceso puede provocar ansiedad, es un estimulante. Lo mismo las bebidas energéticas, esas que contienen taurina, cafeína y otros aminoácidos que son estimulantes, provocan ansiedad. Algo que tampoco se menciona mucho, pero es importante hacerlo, el masticar la hoja de coca en exceso también contribuye a la ansiedad, porque es un estimulante, ¿no? Igual que otras drogas como la cocaína, las anfetaminas y otras drogas estimulantes generan episodios de ansiedad, ¿no? Entonces hay causas orgánicas, tanto por enfermedades adquiridas como por sustancias, y también causas netamente psicológicas o mentales, ¿no? De acuerdo a cómo nosotros hemos ido aprendiendo a relacionarnos con el mundo y qué esperar de él, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos como que ciertas ideas bien fijas de que si las cosas no salen así están mal, y si no salen así me voy a poner ansioso. Y eso no es algo nada físico, es algo netamente mental, de pensamiento, y eso también es otra causa. Entonces vemos que es multifactorial el tema de la ansiedad. Es importante en el manejo de estos pacientes que sí, lógicamente tenemos que hablar con el paciente, pero el abordaje también familiar o interpersonal es importante. Mencionar que a las personas que tienen un familiar o un amigo, esto no es voluntario, no es que digan no quiero salir porque no quiero, o porque tengo miedo, o porque me estresa esa luz roja, me estresa cruzar la calle. No es algo voluntario, no es algo que tal vez con gritos se le va a pasar, para nada, y eso es súper importante. Entonces, para la familia, en el momento en el que, para los amigos, para las personas que están alrededor de personas que tenemos este problema, ¿cómo podemos actuar de forma general y cuando tenga uno de estos episodios, uno de estos ataques como tal? Es importante, ¿no? Eso, estas personas sufren bastante, no es que quieran. De hecho, ellos lo que más quisieran es poder estar tranquilos, relajarse y poder tener una vida mucho más plena y llevadera, ¿no? Es importante que cuando una persona tiene crisis de pánico, mostrarle mucho apoyo, ¿no? Mostrarle, estoy aquí, yo te voy a ayudar para lo que necesites, no te voy a abandonar, te voy a acompañar, todo va a estar bien, tranquilo. Muchas personas realmente cambian la manera en la que enfrentan esto después de recibir tratamiento y orientación, porque cuando no lo saben, entonces es mucho el miedo. No saben qué están teniendo, dicen es el corazón, es el pulmón, me va a estar dando un infarto, una embolia. Entonces ahí es un poco más difícil de controlar, porque las personas dicen, no, llévame a emergencias, no, llévame a emergencias, y no va a funcionar mucho cuando digamos, no, tranquila, porque no estamos enterados de qué está pasando. Pero después de que las personas ya saben de qué se trata su problema, de que es algo netamente mental, psicológico, es un trastorno de ansiedad, pues cambian, ¿no? Entonces no va a decir que, no es que al saber van a dejar de tener, van a seguir teniendo mientras el tratamiento vaya haciendo su efecto. Pero, por ejemplo, si ya saben de qué se trata y tienen una crisis de pánico, decir yo estoy aquí para apoyarte, todo va a estar bien, respira, los ejercicios de respiración son excelentes para poder manejar la ansiedad. Hay otras personas que tienen ciertos rituales, por ejemplo, como agarrar algo frío, ponerse o mojarse la cabeza, ayudan en la medida de lo posible. Pero obviamente eso no sustituye de alguna manera a un tratamiento establecido, ¿no? Para la ansiedad. Pero es muy importante el apoyo, la comprensión de que estas personas están sufriendo y necesitan mucho nuestro apoyo y necesitan mucho de reasegurarse, de tener confianza otra vez. Y eso se consigue con mucho apoyo y conociendo lo que están teniendo. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Ya vamos leyendo sus preguntas, así nos comunicamos también con ustedes. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Cómo se puede actuar ante un ataque de pánico y cuál es el tratamiento? Bueno, lo que mencionabas hace un momentito, ¿no? En casos en los que no hay tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, pues lo que se puede hacer es esas medidas de contención emocional. Pero el tratamiento principalmente a corto plazo es farmacológico, ¿no? Existen medicamentos ansiolíticos que pueden utilizarse en casos de crisis. Obviamente esto tiene que ser regulado por los médicos especialistas.
y acompañar de un tratamiento de acuerdo al tipo de ansiedad. Si estamos hablando solo de pánico o ansiedad generalizada o fobia social o fobia simple o cualquier otro tipo de alteraciones en este espectro, pues cada uno tiene como un manejo más personalizado. Pero existen medicamentos que pueden ayudar a controlar las crisis de pánico, obviamente acompañado de psicoterapia. ¿Por qué? Porque los medicamentos son como apagar el incendio. Pero el tanque de gasolina sigue ahí atrás y va a seguir mandando gasolina de rato en rato. El medicamento apaga, pero lo que hay que cambiar es lo de que está atrás, y eso se cambia con psicoterapia o con fármacos a largo plazo. Muchas personas que tal vez incluso ya han ido a un especialista mencionan que no quieren tomar la medicación. ¿Por qué? Porque tienen tal vez el miedo que han escuchado o alguien les ha comentado que se pueden volver adictos a esto, que se van a volver dependientes, usan diferentes términos. ¿Qué podemos mencionar respecto a esto para aclarar esas dudas? Y sí, es un miedo válido, ¿no? Tampoco es que vamos a defender a capa y espada los medicamentos, pero sí es un miedo que de alguna manera hay que darle seguridad al paciente. Es cierto, hay medicamentos como las benzodiazepinas que pueden tener potencial adictivo y pueden generar dependencia a lo largo del tiempo. Sin embargo, esto se da muchas veces cuando no hay un adecuado seguimiento del cuadro. Es decir, a ver, cuando yo te he conocido, estabas súper ansioso o ansiosa, tenías que tomar 3 veces al día, ahora estás mucho mejor, vamos bajando y lo vamos quitando. Pero si no hacemos ese trabajo y repetimos recetas, o si no las personas dicen, no, con eso me hace bien, no necesito que me vean, es como que ya lo tengo, ya tengo mi solución, y lo toman por años, porque se ve que toman por años los pacientes, ahí hay riesgo. Entonces, yo creo que aquí la educación, la psicoeducación y la orientación del médico hacia el paciente es fundamental para explicar los riesgos, aclarar dudas y llevar un tratamiento adecuado. Entonces, existe algo de verdad en estos miedos, pero no es así una ley. Y de hecho, cuando el manejo es adecuado, estos riesgos se disminuyen en un gran porcentaje. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente pregunta, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Mi niña tiene 14 años y sufre de cutting y no puede controlar sus emociones. Quisiera saber si es por ansiedad y qué puedo hacer para ayudarla. Ya, muy buena pregunta. Pues sí, es muy probable que esta niña esté pasando por episodios de ansiedad. Sin embargo, la evaluación tiene que ser mucho más completa y puede que encontremos muchos más situaciones o problemas que estén ocasionando esta conducta de autolesiones en esta chica, en esta niña. Entonces, lo importante es que pueda ser valorada, en este caso por un psiquiatra infantil, porque es todavía de 14 años, para ver qué está pasando, cuál es el motivo por el que se está lesionando, qué está pasando. Hay muchas causas: traumas, violencia, malestar, bullying, que está muy en boga esto, situaciones igual de autopercepción, niñas, adolescentes que no se sienten bien consigo mismas, tienen problemas de autoimagen. Todo esto puede llevar a lo que es cutting, ¿no? Entonces, la ansiedad sí está ahí, lo que me siento ansiosa porque no quiero ir al colegio porque se van a burlar de mí, entonces de alguna manera uso los cortes para aliviarme. Pero eso es un trabajo que hay que hacerlo con mucho más calma, tiene que ser valorado por psiquiatría infantil, por psicología, por otras especialidades, ya que es un manejo integral. Entonces, esa sería mi recomendación para ese caso, ¿no? Perfecto, doctor. Muchas gracias. Vamos con una siguiente pregunta. Gracias. Buenas tardes. Una consulta para el doctor. Mi mamá tiene 65 años. El año pasado le dio una trombosis. Vivía conmigo y en un mes que empezó a vivir sola perdió totalmente el sentido de vivir. No quiere comer, no quiere caminar. ¿A qué se debe? Por favor, gracias. Bueno, por lo que relatan en el mensaje, obviamente hay 2 factores de riesgo. Hay uno importante, el ABC. Ha habido una alteración, una trombosis, dijo, o un accidente vascular cerebral, trombosis, ¿no? Trombosis.
Bueno, de todas maneras, cualquier enfermedad física genera una alteración a nivel afectivo, ¿no? Es como que, pucha, ya no soy la de antes o el de antes, ya me estoy enfermando cada vez más, ya necesito de gente para vivir, y me puede pasar cualquier cosa, y ya no soy joven. Y eso genera cambios a nivel de pensamiento y de afecto, ¿no? Entonces, esa pérdida de ganas de vivir, esa dificultad para disfrutar las cosas, problemas para, digamos, sentirse bien, pérdida de apetito, pérdida de sueño, pues nos hablarían tal vez más de una depresión, ¿no? De un cuadro depresivo, que se caracteriza mucho más por eso, por el estado de ánimo decaído, bajo, y también se acompaña muchas veces de ansiedad. La depresión y la ansiedad como que a veces van de la manito, entonces es importante que se pueda valorar, y si es un cuadro depresivo, pues instaurar un tratamiento para mejorar esto, ¿no? Un esquema de tratamiento antidepresivo y psicoterapia para ver cómo puede mejorar esta depresión esta persona. Entonces, sí puede existir una persona con depresión y con ansiedad, que son dos cosas diferentes. Sí, puede haber el caso. Totalmente. De hecho, en la clasificación de enfermedades, en la de la OMS, está el trastorno mixto ansioso depresivo. Y en el otro, en el DSM, está el trastorno depresivo con ansiedad, que más o menos son lo mismo, ¿no? O sea, personas que presentan características de un síndrome depresivo y de un síndrome ansioso. Y prácticamente como que a nivel biológico van por los mismos caminitos, ¿no? Entonces va a haber muchas personas que tienen estas dos cosas juntas. O pueden ser que comiencen con una depresión y ya tenían características ansiosas de personalidad, entonces una depresión mixta, ¿no? Es un trastorno mixto ansioso depresivo. O personas que son ansiosas, pero esa ansiedad les ha impedido hacer muchas cosas en su vida, se han sentido mal y pueden entrar en depresión por las consecuencias que la ansiedad tiene en su vida, ¿no? Entonces, las dos sí pueden ir juntas. Perfecto, doctor. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Gracias. Buenas tardes. ¿La ansiedad o angustia puede producir disfagia? Sí, es evidente. Muchas personas que tienen estos síntomas de ansiedad, esos trastornos de ansiedad, además de tener estos síntomas que hemos mencionado al comienzo, como sudoración, dolor de cabeza, palpitaciones, contracturas musculares, alteraciones gastrointestinales, está más o menos en ese grupo, ¿no? Hay disfagia, hay personas que tienen la boca muy seca y eso les impide de alguna manera deglutir los alimentos sólidos. Y existen muchos casos de personas que van al gastroenterólogo, al estomatólogo o al otorrino y dicen, no puedo tragar, y no hay nada, no hay ninguna alteración a nivel de la faringe. Entonces muchas veces es un problema de ansiedad, y eso es lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Muchas veces las personas con ansiedad, al último al que van a acudir es a psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya en todas las veces no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Entonces es como que el descarte, y ahí es donde muchas veces encuentran la solución, ¿no? Exactamente. Vamos con una siguiente consulta, por favor. Gracias. Doctor, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. Tengo una niña de 10 años y este año presentó 3 veces sangrado por la nariz. ¿Puede ser causa de ansiedad o estrés el sangrado de la nariz? Gracias por la orientación. Bendiciones. Eso sí es un poco más relativo, ¿no? No podríamos decir que es la causa como tal. Así estoy estresado y me sangra la nariz. Diríamos tal vez que puede ser un factor precipitante. No nos olvidemos de lo que mencionaba al comienzo. Si una persona, ya sea niño o adulto mayor, tiene ansiedad, tiene estrés, va a generar en su cuerpo reacciones físicas, ¿no? Como hemos dicho, va a aumentar las catecolaminas, la noradrenalina, la adrenalina, y van a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. Y si esta niña, por ejemplo, tal vez está mucho tiempo estresada, puede ser que sus pequeños vasitos de la nariz puedan estar más delicados y puedan sangrar, pero no podemos decir esa es la causa. Puede ser que sean muchas causas, puede ser problemas otorrinolaringológicos o, no sé, muchas causas para el sangrado de la nariz, pero podría ser un factor contribuyente, no diríamos una causa. Perfecto. Vamos con un siguiente mensaje. Gracias. Tengo un problema de nervios. Ya me está tratando el neurólogo y me recetó por 20 días diazepam, pero el dolor y la molestia no pasa.
Es interesante esto, ¿no? El diazepam es una benzodiazepina y estos medicamentos no son analgésicos. Es importante que lo sepamos, que la población sepa, ¿no? Todos estos PAN, diazepam, alprazolam, clonazepam son benzodiazepinas que tienen 4 funciones principales: bajar la ansiedad, producir sueño, relajar los músculos, de alguna manera no muy intensamente, no es como un relajante muscular, pero ayuda, y prevenir convulsiones, ¿no? Entonces, esas 4 cosas tiene una benzodiazepina, no son analgésicos. Hay algunos estudios que están haciendo como que viendo el potencial analgésico de las benzodiazepinas, pero hasta que no haya nada claro, no es recomendable para usar para el tratamiento del dolor una benzodiazepina. Para la ansiedad, sí, muy bien. Si el dolor, o es una persona con dolor crónico, tal vez que tiene una enfermedad que genera dolor crónico, no sé, llamémosle fibromialgia, artritis reumatoide, lupus, cáncer, puede acompañarse de ansiedad por el dolor, porque si ya estoy cansado, estoy nervioso, estoy preocupado por mi enfermedad, por todo, podemos usar benzodiazepinas como un coadyuvante, pero no es un medicamento para el dolor, ¿ya? Perfecto. Vamos con un siguiente mensaje, por favor. Muchas gracias. Doctor, buenas tardes. Mi niño tiene 10 años y es muy nervioso. Para las exposiciones no recuerda lo que debe decir y se pone muy nervioso. Y cuando se accidenta de algo, no hay cómo calmarlo. ¿Qué puede ser, por favor? Bueno, por esos pequeños datitos, sí podría ser un trastorno de ansiedad, un trastorno de ansiedad social, ¿no? O fobia social. Puede estarse configurando, no digo que tenga, hay que hacer siempre una evaluación para eso, pero por esos datos que nos da la mamá, pues diríamos que si hay miedo a hablar en público, me trabo, me pongo mal, me pongo a llorar, los otros chicos se van a burlar de mí, después no voy a querer hablar nunca más, voy a estar nervioso. Esas cosas configuran, ahorita tiene 10 añitos, está configurando un trastorno de ansiedad social a la larga. Entonces es muy importante que este niño pueda recibir apoyo tanto psicológico, psicoterapéutico o, de nuevo decir, ¿no? Psiquiatría infantil, ¿no? Es muy importante de alguna manera enseñarle, ayudarle a este niño a que no es su culpa, de que estas cosas se pueden superar, de que él no es tonto, no es tartamudo o tiene alguna discapacidad, porque los niños a veces son crueles, ¿no? Les ponen motes, apodos a los chicos, entonces eso es malo. De alguna manera es el apoyo fundamental, tanto familiar como de profesionales en salud mental, ¿no? Es importante hacer el énfasis en estas preguntas que nos han ido mandando, porque tal vez muchas personas piensan que un niño, por tener 6 años, 8 años, no va a tener ansiedad, no es necesario que tenga, ¿cómo se va a estresar? Es un niño, ¿cómo va a tener, de qué se va a preocupar? Eso es un niño. Y tal vez muchas veces por eso las personas no llegan al médico hasta después, lógicamente, de 25, después de haber terminado la carrera, el trabajo, etcétera. Pero sí reafirmar este concepto, que justamente por eso existe esta subespecialidad de la psiquiatría, que solamente abarca a los niños, porque es realmente muy, muy compleja. Entonces sí reafirmar este concepto, que los niños, no importa que tengan 6 años, pueden tener estos problemas. Totalmente. Y es aquí el origen, ¿no? de lo que en la vida adulta van a tener. No es que los niños viven así entre rosas y cuentos de hadas y no sufren, no. El malestar de los chicos es muy real, muy importante, y no podemos dejarlo de lado. Los padres tienen que estar muy atentos a los cambios en conducta de sus hijos, cuando les dicen me siento mal, o los ven llorar, o le dicen en el colegio me está pasando esto, no dejarlo de lado como que son cosas de chicos, ¿no? Yo igualito he pasado. Y el niño está ahí sin herramientas para poder enfrentarse a esto, y ahí se generan los problemas. Ahí vemos en adultos problemas graves, ¿no? Y situaciones que no se han podido solucionar y que ya llegan en la adultez cuando es más complejo. Mientras más pequeño es, de alguna manera se puede aprender mucho más y se hace un mejor tratamiento. Evidentemente. Vamos con una última consulta, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Soy de la tercera edad y
¿Cómo mido el alprazolam diario para dormir? ¿Hay posibilidad de que me dañe a futuro? Mil gracias, muchas gracias. Está tomando medio alprazolam. alprazolam. Es muy importante el tiempo que está tomando ese medio alprazolam. No es lo mismo tomar medio alprazolam por un mes, por 2 meses, por 1 año, por 5 años, por 20 años, ¿no ven? Entonces, hay estudios que dicen que sí hay cierto riesgo del uso crónico de benzodiazepinas que pueden alterar principalmente las funciones cognitivas, llamémosle memoria, orientación, atención, ejecución visoespacial, es decir, hacer cosas, escribir, leer, todo lo que se ve en una demencia. Es como que las benzodiazepinas pueden provocar algo similar o empeorar si una persona, digamos, que ha tomado 20 años de benzodiazepinas y le da el Alzheimer, no por las benzodiazepinas, porque ya tenía la predisposición. Las benzodiazepinas van a empeorar su demencia, pero si el uso recomendado además es por tiempo corto, las guías, las diferentes sociedades de psiquiatría alrededor del mundo recomiendan que el uso de benzodiazepinas tiene que ser alrededor de 12 semanas, es decir, 3 meses, y después ir reduciendo. En casos excepcionales tal vez ir alargando, pero en casos excepcionales. No es una norma, ni tampoco es un buen tratamiento si continúan con benzodiazepinas 1 año, 2, 3, 4, 5. Algo está ahí, hay que tratar de ser más racionales siempre en los medicamentos. Entonces, para responderle nuevamente, si lo está tomando por poco tiempo y le ha prescrito un médico y tiene un objetivo claro ese alprazolam, no se preocupe, le está haciendo bien. Pero como si eso ya es mucho tiempo, hay que revisar. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Realmente han llegado muchas dudas al respecto porque ese es un tema muy amplio y muy frecuente. El tema del tiempo en el programa se nos acabó, ¿no? Pero ustedes directamente pueden comunicarse con el doctor. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar? Sí. ¿Algún número? Y si tiene alguna pequeña conclusión para concluir el programa. Bueno, antes que la conclusión, ¿no? La ansiedad existe, los trastornos de ansiedad son importantes, son uno de los más frecuentes en nuestro medio. La consulta psiquiátrica, la mayor parte de pacientes viene con trastornos de ansiedad. Entonces es un problema muy frecuente. Todos pueden tenerlo a lo largo de su vida, nadie está como que exento. Cualquiera puede tener un episodio de ansiedad o un trastorno por un tiempo y eso no lo convierte en una persona discapacitada o loco como muchas veces se piensa, ¿no? Busquen ayuda, no se guarden las cosas. Si están notando que están muy irritables, que no pueden dormir, que están nerviosos, preocupados por todo, acudan a salud mental, por favor, no lo dejen pasar. Esa sería la conclusión. Y bueno, yo estoy trabajando en Renovamed, que es en el edificio Santa Apolonia, en la avenida Saavedra, en el 2º piso, y mi teléfono el 752-15-494. Pueden llamarme para consultar, con gusto para atenderlos, ¿no? En todo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Esperamos tenerle una nueva oportunidad con nosotros. Claro que sí. Y a ustedes también muchísimas gracias por quedarse con nosotros en este programa que se llama Doctor TV, dedicado a la salud. Mi nombre es Penélope Michel. Hasta una siguiente edición.